Bien, vamos a hablar de este tema. Ya se encuentra con nosotros en esta tarde el ex vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenschosler, con quien vamos a analizar este planteamiento que se hace el presidente Lasso de una posible reelección para el año 2025. Ex vicepresidente, muy buenas tardes, le saluda César García. Cuéntenos cuál es su interpretación de este anuncio que ha realizado el presidente ecuatoriano y en qué medida puede contribuir a brindarle continuidad a un trabajo que viene realizando durante los 4 años para los cuales fue electo. Buenas tardes con todos, un gusto poder conversar con ustedes. La verdad, acá en el Ecuador al menos bastante sorpresivo el anuncio. Diera la impresión que no es el momento para esa determinación, para esa decisión. Estamos todavía lejos del año 2025. El Ecuador va a tener un proceso electoral a nivel seccional ahora en febrero del 2023. El mismo mandatario ha convocado una consulta popular. Hay algunas crisis pendientes, sobre todo en materia de seguridad y en materia económica. Y bueno, llama la atención que empiecen a hablar de eso. Ojalá no se convierta en un distractor, pero sobre todo, ojalá no ponga mayor tensión política sobre un gobierno que ya tiene serias dificultades de gobernabilidad y que ha puesto en riesgo la estabilidad del país ya en más de una ocasión por la falta de cercanía o de, digamos, alianzas a nivel legislativo. Entonces, cuidado, esto agrava esa situación porque ya está anticipando el presidente de la República que va a ser muy probablemente contrincante de algunos de los líderes políticos que tiene el Ecuador en el 2025. ¿Usted lo considera prematuro o parte de una estrategia política que seguramente lo analizaron internamente para poder lanzar esa noticia desde Washington? Mire, desconozco, no soy parte del gobierno, mucho menos conozco sus estrategias comunicacionales o políticas internas. Visto desde fuera, como conocedor de la cosa política de mi país y de la comunicación, yo lo interpreto como algo prematuro y a destiempo. Es decir, me parece que el gobierno hoy tiene unos desafíos mucho más grandes que quizás solo si es que los logra superar con éxito, podrá empezar a hablar, digamos, de una probable reelección. Por el momento sigue teniendo muy bajos indicadores de aceptación, sigue teniendo por delante, insisto, unas elecciones seccionales en donde veremos qué también le va al gobierno. Tienen candidatos en casi todo el país y yo creo que esos ya serían indicadores al menos preliminares para saber si este gobierno tiene probabilidades de reelección. Hoy no las tiene, siendo objetivo, hoy no las tiene. Ahora, vea, la política es el camino más rápido del cielo al suelo y de vuelta, y el gobierno tiene tiempo todavía como para mejorar su gestión, para ayudar a incentivar la reactivación económica, cosa que no está ocurriendo aún. Si es que ellos cumplen esos objetivos en el 2023, quizás la ciudadanía cambie de parecer respecto a lo que hoy piensa el gobierno nacional. Pero mientras las cosas sigan como están, me parece que es prematuro y sobre todo, en estrategia política, pone un objetivo sobre el presidente de la República porque lo convierte en contrincante electoral de todas las fuerzas políticas del país. Entonces tendrá un tratamiento distinto o se le hará más difícil, muy probablemente, hacer acercamiento. Un gran termómetro será la consulta popular. Usted ya lo anticipaba. En la medida en la que el gobierno logre una aceptación popular sobre las preguntas que ha planteado al pueblo ecuatoriano, seguramente también determinará qué posibilidades tiene electoralmente en la continuidad. Sí y no, porque como le explico, la oposición al gobierno intentará que la consulta se trate principalmente de una especie de rechazo o aprobación al presidente de la República y que la gente no piense en las preguntas, sino que piense más bien si apruebas o rechazas al gobierno nacional. En esas condiciones perderían. Si la oposición tiene éxito en ese propósito, el gobierno nacional perdería hoy esa consulta popular. Si el gobierno logra más bien consolidar su estrategia, que es que los ciudadanos no piensen en el gobierno, sino en las preguntas, como un mecanismo de cosas positivas, y claro, planteas preguntas sencillas, que casi parece que te están preguntando si quieres abrazar a tu mamá en Navidad o si quieres recibir regalos el 6 de enero de los Reyes Magos, ¿verdad? Entonces, claro, es difícil decir que no, salvo que lo interpretes como un rechazo al gobierno. Entonces, esa va a ser la tónica de la campaña. Para mí las preguntas que han planteado, algunas son interesantes, pero ninguna resuelve la problemática de fondo que tiene el Ecuador hoy, sobre todo en materia de gobernabilidad,
seguridad y crecimiento económico. Son para mí los tres problemas que tiene el país. Por ahí superficialmente los abordan, pero ninguno los resuelve. Es probable que la ganen, pero creo que el gobierno cometería un error creyendo que esa consulta significa o es el resultado de la aprobación al gobierno. Porque vuelvo y te repito, son preguntas en donde la mayoría de la gente va a creer que sí, independientemente de quién cuestione. Y el desafío de la oposición para que el gobierno pierda la pregunta es hacer de esto una discusión sobre la aceptación del presidente, que es donde ellos podrían ganar. Y en ese entorno es donde vamos a tener los próximos meses quizás la discusión política. Bueno, las elecciones seccionales han servido justamente como un termómetro en varios momentos para gobiernos a nivel de todo el continente, para saber qué podría aspirarse para las próximas presidenciales. Y en ese sentido, ¿cuál es su análisis sobre la presencia de los candidatos oficialistas para las próximas seccionales, que en realidad no ha trascendido? Hay un velo de incertidumbre por parte del electorado de quién podrían ser los representantes para las próximas seccionales que se van a realizar en febrero. Bueno, los candidatos del oficialismo son los que están auspiciados por el partido del presidente de la República, la lista 21, el movimiento Creo. De lo que he visto en encuestas, prácticamente ninguno de ellos tiene hoy un respaldo importante en las ciudades principales. Quizás en ciudades más pequeñas o en ciertas regiones hay líderes que más que por el apoyo del gobierno, por fuerza propia, porque son líderes quizás históricos o con alguna trayectoria importante en su ciudad o en su provincia, tienen posibilidades, pero no he visto a detalle a nivel nacional. En Quito, en Guayaquil, en las provincias de ambas ciudades, Pichincha, Guaya, en Manabí, en Azuay, los candidatos oficialistas no están teniendo mayor aceptación por el momento. Pero la campaña empieza el 5 de enero. Yo creo que va a ser una campaña llena de sorpresas, sobre todo en Guayaquil y en Quito. Me parece que puede pasar cualquier cosa, que está abierto. Creo que en cada una de esas ciudades hay al menos 3 o 4 candidatos con posibilidades, cosa que al menos en Guayaquil hace mucho tiempo no ocurría. Y bueno, eso sin duda va a ser determinante para las elecciones presidenciales del 2025, porque las alianzas que se puedan establecer con líderes locales sí son fundamentales en materia de una elección nacional presidencial. Entonces, yo sí estoy muy atento y sobre todo trabajando a nivel seccional para que los resultados sean favorables para la democracia. Ahora, justamente, ¿cómo están las organizaciones políticas, las distintas fuerzas políticas de cara a esas seccionales? Que, como lo anticipábamos, de alguna forma van a medir fuerzas para quién podría catapultarse hacia la presidencia de la República. ¿Qué alternativas tiene el pueblo ecuatoriano, aparte de esta anticipada anuncio del presidente Guillermo Lasso de su posible reelección? El correísmo tampoco no ha dicho quién podría ser su carta para el 2025, pero ¿qué otras opciones se están barajando a nivel político? Y creo que nadie lo va a decir porque sería inoportuno, muy anticipado. Por eso te decía que me llama la atención lo que ha hecho el presidente. Yo creo que primero hay que pasar la etapa seccional, ver cómo queda el mapa político del Ecuador luego de eso, identificar quizás liderazgos que puedan nacer de estas seccionales, que puedan sumarse a un proyecto nacional. Y en función de eso, en mi caso particular, yo soy un ciudadano con claras aspiraciones de que el Ecuador encuentre un camino. Entonces, en ese esfuerzo de buscar un camino positivo de desarrollo, de equidad para el país, yo estoy trabajando en tratar de identificar líderes que se puedan sumar a ese esfuerzo. Y creo que las seccionales, como te decía, va a ser un escenario interesante para inclusive encontrar rostros nuevos o líderes que logren en alguna forma reconectar con la ciudad. Solo termino consultándole, ex vicepresidente, ¿usted tiene alguna aspiración para la presidencia de la República? No, yo lo que le decía es que tengo una aspiración de que el país encuentre un camino, y esa es una aspiración legítima que tenemos todos los ecuatorianos. La diferencia es que, claro, yo he demostrado que estoy dispuesto a trabajar desde cualquier lugar en ese sentido, sea participando o sea cediendo, sea desprendiéndose del poder como lo en el 2021, pero en todo caso esas decisiones se tomarán más adelante. Lo importante es que las seccionales sean, digamos, un éxito democrático y que, insisto, puedan hacer nuevos liderazgos que sirvan para consolidar un camino de prosperidad, desarrollo en equidad para el Ecuador, que es lo que el país necesita en este momento, en mi opinión. Y yo en ese sentido, insisto, trabajaré donde corresponde. Además, como le decía hace unos minutos, sería quizás inoportuno, muy anticipado, tomar esas decisiones en este momento. Pero muy bien.
Quiero agradecer al ex vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenschosler por su presencia y ese análisis muy importante sobre el futuro político a propósito del anuncio del presidente de aspirar para una reelección. Muy buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.